de poder llegar al templo y de poder adorarlo. Es nuestro principal propósito, que agradecemos a Dios cuánto Él nos ha dado y por eso lo adoramos. Posiblemente son muchas las gentes que ignoran la grandeza de Dios y su misericordia y bondad para con toda la humanidad. Nosotros sí apreciamos y estimamos y consideramos que Él es digno de toda gloria, Gloria a Dios, sí, Señor. de toda honra y de toda alabanza, y que es muy bueno. La palabra del Señor dice que es bueno cuando nos congregamos y que nuestro propósito llega a una unanimidad en la cual el Espíritu Santo se puede manifestar. Y tercero, nos podemos sentir pero privilegiados, que podemos tener la palabra de Dios y que podemos estudiarla y el Espíritu Santo iluminarnos para que la entendamos, porque hay mucha confusión en el mundo y muchos otros tratan de explicar, de enseñar tantas cosas que lo que han hecho ha sido confundir a la humanidad. Pero Dios nos ha dado su palabra, y cuando sacamos el tiempo para leerla, dejar que el Espíritu Santo nos ilumine y la podamos entender, entonces sentimos un agradecimiento grande. En el estudio pasado estuvimos conociendo a la persona maravillosa y gloriosa del Espíritu Santo. Gracias damos a Dios porque Él sabía que nosotros no lo hubiésemos podido servir y no hubiese podido el ser humano convertirse si no hubiese sido por el ministerio poderoso y grande del Espíritu.
Jerusalén. El texto bíblico se encuentra en Daniel y en algunas porciones bíblicas del mismo libro. Pero vamos a leer. Y volví mi rostro a Dios el Señor, buscándole en oración y ruego, en ayuno, cilicio y ceniza. Hemos pecado, hemos cometido iniquidades y nos hemos apartado de tus mandamientos y de tus ordenanzas. Ahora pues, Dios nuestro, oye la oración de tu siervo y sus ruegos, y haz que tu rostro resplandezca sobre tu santuario asolado por amor del Señor. Y me hizo entender y habló conmigo diciendo: Daniel, ahora he salido para darte sabiduría y entendimiento. Y después de las 62 semanas se quitará la vida al Mesías, mas por sí. Y el pueblo de un príncipe que ha de venir destruirá la ciudad y el santuario, y su fin será con inundación, y hasta el fin de la guerra durarán las devastaciones. Padre, te damos gracias por este privilegio tan grande de tener tu palabra. Gracias por aquellos hombres que dedicaron su vida y te buscaron y tú te le revelaste para que hoy nosotros podamos, Señor, saber los tiempos y lo que ellos han de suceder. Gracias, Padre. Bendice a los que nos escuchan y nos ven, que ellos también puedan entender los tiempos en que estamos viviendo. Nos están diciendo que la palabra de Dios es verdadera y que Él cumplirá como así lo ha prometido. Bendice los cánticos, nuestros hermanos que nos ayudan con la himnología, la música, Señor, y esperamos agradarte en todo a través del estudio. Por Cristo Jesús. Gracias, Señor. Amén y amén. Vamos a tener a nuestro hermano
Pifar. Hermanos, que el Señor le continúe bendiciendo. Qué bonitos días, ¿verdad? Aunque esté lloviendo, son bonitos. Que son del Señor, y nos los presta. De mañana, de tarde, de noche, todo el tiempo, en todo lugar. ¿Saben que yo he faltado dos martes a la clase, ¿verdad? Desde la última vez que estuve aquí en el frente? Y por eso, no sé por qué, pero parece que el tiempo como que se estiró mucho, se alejó. Entonces cuando el hermano me dijo el domingo que me tocaba hoy estar aquí al frente, me puse un poco como que nunca lo había hecho. Entonces me vino un pensamiento y dice, no temas, ¿verdad? Sigue adelante, tú eres limpio, todos somos limpios desde el momento en que el Señor nos llamó a que vengamos a servirle, ya Él nos había limpiado. Y me acordé rápido de este corito, que es viejito, ¿verdad? Y dije, pues ese vamos a cantar. Y vamos a adorar al Señor como Él dice, lávame en tu sangre, Salvador. ¿Verdad? Porque si Él no nos lava en su sangre, nunca vamos a estar limpios. Alabado sea Dios. Cantemos. Que mi vida. Thank you.
hombre, ¿quién vamos a hacer, verdad? Porque nadie nos cuida como Él, nadie nos da lo que Él nos da. El mundo tratamos de buscar en el mundo, y el mundo lo que nos dio nos lo quitó para atrás y con creces. Santo. Aleluya. Santo. ¿Verdad? Pero el Señor no, el Señor te da y te da y te da y nos da cada día más, mucha abundancia. ¿Por qué? Porque nos mantenemos limpios. Aleluya. Aleluya, porque solamente en Él hay plena salvación. El que no busca de Cristo, no sé qué espera en sus últimos días, ¿verdad? En sus últimos momentos, porque el único que nos da fuerza para levantarnos, que nos levanta y nos guía y nos ilumina el camino para que veamos y no tropecemos. Vamos a cantar el próximo coro, que dice, eres limpio en la sangre, la sangre. Que el Señor hace perduran. Aleluya. Pero cuando Él nos llame, tenemos que mantenerlo limpio, porque Él nos llame si tenemos que, como Él nos busca. Limpiecitos, ¿verdad? Ahora sí, me acompañan a leer la palabra. Salmo 20. Salmo número 20. Alabados a Dios. Sea el nombre de Jesús. Amén.
Dice la palabra del Señor en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Jehová te oiga en el día de conflicto. En nombre del Dios de Jacob te defienda. Te envíe ayuda desde el santuario y desde Sión te sostenga. Haga memoria de todas tus ofrendas. Acepte tu holocausto. Te dé conforme al deseo de tu corazón y cumpla todo tu consejo. Nosotros nos alegraremos en tu salvación y alzaremos pendón en el nombre de nuestro Dios. Conceda a Jehová todas tus peticiones. Ahora conozco que Jehová salva a su ungido. Lo oirá desde sus santos cielos con la potencia salvadora de su diestra. Estos confían en carros y aquellos en caballos. Mas nosotros, del nombre de Jehová nuestro Dios, tendremos memoria. Ellos flaquean y caen, mas nosotros nos levantamos y estamos en pie. Salva a Jehová, que el Rey nos oiga, que lo invoquemos. Amén. Gloria a Dios. Voy a pedirle a José Pizarro que lea, que ore por la palabra. Por favor. Sí. Aleluya. Gracias, Jesús. Amén, Señor. Señor. Sí, Señor. Aleluya. Amén, Padre. Amén. Gloria a Dios. Vamos a cantar por ahora. Aquí estoy, le voy a pedir al hermano José Torres que pase por las ofrendas. Mientras adoramos al Señor, le dedicamos este coro, este himno, solamente a Él. Aquí estoy, Señor, amén.
fuerte, ¿verdad? Corta, pero sabrosa para el Señor. Nuestro hermano, pastor, reverendo Simón Castillo, por usted. Amén. Gracias al Señor. Alabado sea Dios. Como dije en el preámbulo, en la introducción, somos más que bienaventurados que tenemos la palabra del Señor y que a través de ella podemos conocer y saber por qué lo que está pasando en este tiempo. Y además de eso, podernos preparar, porque un día el que prometió que volvería, Él lo hará. Y nosotros queremos irnos con Él. Vamos a escuchar el estudio de la palabra, que nuestro hermano Edwin está listo para presentarnos ese estudio que tanto significa para la era cristiana. Amén. Gracias, pastor. Dios te bendiga. Siendo, amados hermanos, esta noche, felices porque nuevamente Dios nos concede este honor, este privilegio tan grande de poder enseñar su palabra, porque es un privilegio, porque esto es una palabra que es santa, una palabra que es divina, una palabra que es del cielo, y que Dios nos conceda a nosotros este privilegio de poder hablar de ella, pues tenemos que sentirnos honrados por eso y le agradecemos a Dios. Déjame hacerle una pregunta. ¿Me oyen bien? Ok, quiero estar seguro, porque a veces me descuido y bajo el micrófono. Y quiero estar seguro que eso no pase. ¿Okay? Pero gracias a Dios que nos concede nuevamente este gran privilegio de poder estar aquí hablando de su palabra, enseñando su palabra. ¿Okay? Continuamos con el libro de Daniel. ¿Okay? Y ustedes saben, como yo les había dicho el último estudio que les di hace creo que 4 o 5 semanas atrás, le había dicho que el libro de Daniel es un libro histórico, es un libro profético, pero vamos a descubrir algo más en este libro, y es que es un libro también matemático, ¿okay? Y eso a medida que vayamos entrando en la lección, pues lo vamos a ver. El tema que vamos a estudiar en esta noche es oración y profecía. ¿Okay? Las dos van cogidas de la mano, la oración y la profecía. ¿Okay? Y el capítulo que vamos a estudiar es el capítulo 9. Capítulo 9 del libro de Daniel. ¿Okay? Y como acostumbro a hacer, porque me gusta, el expositor es muy bueno, ¿okay? Pero a veces nos limita los versículos y a mí me gusta cubrir los más versículos posible para que así ustedes puedan tener una comprensión más clara de lo que estamos estudiando. Entonces pues voy a utilizar más algunos versículos más de lo que el expositor o el libro del maestro nos brinda, ¿okay? Pero como es también la palabra de Dios, pues no vamos a tener ningún problema con eso. Vamos a comenzar en el capítulo 9, en el versículo, vamos a leer los primeros del al 6, un fondo histórico más claro de lo que trata este capítulo. Y el versículo 1 comienza diciendo: en el año primero de Darío. En otras palabras, este es el primer año de Darío el Medo como rey del imperio de los medos y de los persas. ¿Okay? Su primer año. ¿Okay? Y Darío era hijo de Asuero, de la nación de los medos, que vino a ser rey sobre el reino de los caldeos. ¿Y quién eran los caldeos? Los babilonios. ¿Okay? Recuerdan que en la lección que le di anteriormente, Daniel le interpretó el sueño a Nabucodonosor,
¿Okay? Le interpretó el sueño perfectamente como Dios se lo había revelado a Nabucodonosor. Y lo primero que le dijo a Nabucodonosor fue que su reino iba a ser derrocado, iba a caer. Y iba a caer por otro reino que era inferior al de él. ¿Okay? Inferior. ¿Okay? Pero inferior no militarmente, como les había dicho anteriormente, sino políticamente, porque ahora, a medida que los imperios iban cayendo, más gobernantes se iban uniendo a los imperios, y eso políticamente lo que hacía era que los iba ¿qué? Debilitando, porque las decisiones no eran ahora de uno como al principio. ¿Okay? Ahora las decisiones eran de 2, de 4 y al final eran de 10. Pero aquí ahora son 2. El rey de los medos y el rey de los persas. ¿Okay? So ahora hay 2 reyes que están gobernando el imperio de Babilonia. Babilonia cayó. ¿Okay? Y sabe que Babilonia es el país que se conoce actualmente como Irak. Irak es la Babilonia antigua. Pero los medos y los persas es el país que también conocemos hoy. Y últimamente yo creo que todo el mundo lo conoce porque todos los días está en las noticias. Todos los días, desde la mañana hasta la tarde. ¿Okay? Los medos y los persas es el país que conocemos hoy como Irán. Irán es los antiguos medos y persas, pero Irán siempre se identifica como persa. Ellos no quieren que los llamen árabes. Ellos no quieren. Ellos se identifican como persas y siguen llamándose persas hasta el día de hoy. Ahora los medos y los persas son los que están reinando el primer año del reino de los medos. Los medos y los persas comenzaron a reinar entre el año 539 y el año 538 antes de Cristo. 539, 538 antes de Cristo, pero tienen que recordar que cuando Nabucodonosor invadió a Jerusalén era el año 605, 606. Ya Daniel lleva en cautiverio, Daniel y el pueblo de los judíos llevaban ya aproximadamente de 66 a 67 años de cautiverio. ¿Okay? Y quiero que en eso. Versículo dice: en el año primero de su reino, los medos y los persas, yo, Daniel, atentamente ¿me escuchan bien? Ok. Versículo 2, que era el versículo que estábamos leyendo ahora. En el año primero de su reinado, okay, medos y persas, yo, Daniel, miré atentamente en los libros el número de los años de que habló Jehová al profeta Jeremías, que habían de cumplirse las desolaciones, la destrucción de Jerusalén en 70 años. Pero quiero que se fijen en esta expresión de Daniel. Yo, Daniel, miré atentamente en los libros. ¿Qué libro me estaba mirando atentamente, Daniel? Los libros de los profetas. Profeta Isaías, que había profetizado ya el cautiverio de 70 años. El profeta Abacú, que también les profetizó lo que venía. Y el profeta Jeremías, que fue el último en profetizarle el cautiverio. Pero dice que miró atentamente. Daniel no estaba leyendo,
Daniel no estaba buscando un salmo bonito, que se oyera bien, ¿no? que le agradara, que lo hiciera. No, él estaba escudriñando, él estaba buscando, él estaba examinando. ¿Por qué? Porque él dijo, espérate, hacen ya 66, 67 años que nosotros estamos aquí estamos cautivos primero en Babilonia y ahora estamos en el reino de los medos y de los persas. Y habíamos oído que el cautiverio de nosotros iba a durar 70 años. Entonces, bueno, él no se recordó en ese momento que eran 70 años, pero como que él se acordó que había una cantidad de años que ellos iban a estar en cautiverio. Entonces él dijo, bueno, pues déjame ir a las escrituras. Entonces fue al libro y buscó, ¿okay? Y examinó los libros de los profetas y encontró exactamente que el cautiverio ya estaba por cumplirse, ¿ya? Que ya estaban cerca ya de los 70 años para regresar nuevamente a Jerusalén, ¿okay? Algo que ellos anhelaban y soñaban todos los días que estuvieron en Babilonia y también en los persas. Y el versículo 3 dice, y volví mi rostro a Dios el Señor, buscándole en oración y ruego, en ayuno, cilicio y ceniza. Y oré a Jehová mi Dios e hice confesión diciendo, ahora, Señor, Dios grande, digno de ser temido, que guardas el pacto y la misericordia con los que te aman y guardan tus mandamientos. Y oigan bien esta expresión de Daniel, ¿okay? No la va a decir una, no la va a decir dos ni tres, la va a decir muchas veces. Hemos pecado, ¿okay? Hemos pecado. O sea, él no dijo que el pueblo pecó, que el pueblo desobedeció a Dios, que el pueblo fue quien se rebeló contra Dios, sino que él se contó entre ellos. Él no se santificó, no, él no se santificó, ¿okay? Y no le echó, no se dirigió solamente al pueblo, sino dijo, todos nosotros hemos pecado, hemos cometido iniquidad, hemos hecho impíamente y hemos sido rebeldes. Y nosotros sabemos, los que hemos leído y conocemos la historia de Daniel, que en la vida de Daniel, en la historia de Daniel, en el libro de Daniel, nosotros no encontramos absolutamente nada que indique que Daniel desobedeció a Dios, pecó contra Dios, hizo algo desagradable ante Dios. Sabemos y estamos seguros que Daniel no era perfecto, como ninguno de nosotros somos perfectos. Sabemos que en algún momento algo Daniel hizo que le falló a Dios, pero no encontramos absolutamente nada en la Escritura que nos escandalice, ¿okay? Que fue algo grande, algún pecado grande que Daniel cometió. No, encontramos que fue un hombre íntegro desde su adolescencia, porque cuando él fue llevado cautivo a Babilonia, él era un adolescente. Algunos dicen que él tenía alrededor de 14 años, otros comentaristas dicen que él tenía 17, pero sabemos que era una edad bien joven, era un adolescente, ¿okay? Y desde su adolescencia temió a Dios y se cuidó. Y como le dije, no encontramos absolutamente nada en la palabra que dé mal testimonio de Daniel, pero él se incluye en los desobedientes y en los que pecaron. Hemos pecado contra ti, hemos sido rebeldes y nos hemos apartado de tus mandamientos y de tus ordenanzas. ¿Okay? ¿Cuál fue el mandamiento que se apartaron? Que cayeron en la idolatría. Aunque sabemos que Daniel nunca cometió idolatría, pero el pueblo sí. ¿Okay? Ese fue el primer mandamiento que ellos violaron. Ellos cayeron en la idolatría y eso fue una de las razones por qué Dios los entregó en las manos de Nabucodonosor. Pero dice, nos hemos apartado de tus mandamientos y de tus ordenanzas. ¿Cuál fue la ordenanza? Que ellos
que ellos cometieron, que causó que Dios lo llevara al cautiverio. Dios les había dicho, antes de que ellos entraran a la tierra prometida, que guardaran el año sabático. Que cada 7 años ellos dejaran reposar la tierra, descansar la tierra, ¿okay? Y Dios, que es el dueño de la tierra y de los frutos de la tierra, el que hace que de la tierra produzca toda clase de fruto, Él les iba a proveer y les iba a suplir para el año 7º y para el año 8º también. Y que entonces en el 8º ellos podían nuevamente sembrar y cosechar en el año 9º. Pero ellos no lo hicieron. Ellos no lo hicieron por 490 años. No lo hicieron. ¿Okay? Por 490 años ellos desobedecieron a Dios. ¿Okay? Y no guardaron el año sabático, pero tampoco guardaron que se celebraba de cada 50 años el jubileo. ¿Okay? So, había un tiempo donde habían 2 celebraciones. El año sabático, ¿okay? Que era de cada 7 años, pero cuando llegaba el año 50, pues entonces celebraban el jubileo. Ellos no lo hicieron. ¿Okay? No dejaron reposar la tierra como Dios les ordenó, y eso fue una de las razones por que Dios los entregó al cautiverio. Y el versículo 6 dice, no hemos obedecido a tus siervos, los profetas, que en tu nombre hablaron a nuestros reyes, a nuestros príncipes, a nuestros padres y a todo el pueblo de la tierra. El pecado de ellos no fue el de alguna de las tribus, sino de toda la nación. Toda la nación desobedeció a Dios. Y vamos ahora al versículo 11. El versículo 11 dice, todo Israel traspasó tu ley. Todo. ¿Okay? Traspasó tu ley apartándose para no obedecer tu voz. Por lo cual ha caído sobre nosotros la maldición y el juramento que está escrito en la ley de Moisés, siervo de Dios, porque contra él pecamos. Ahora, ¿cuál fue la maldición? ¿Cuál fue el juramento que cayó contra ellos, que está escrito en la ley de Moisés? Bueno, vamos a ir a Deuteronomio. Deuteronomio capítulo 28, para ver cuál fue la maldición y el juramento que cayó contra ellos por ellos haber desobedecido a Dios. Deuteronomio capítulo 28. Y déjenme decirle algo interesante. Esta palabra que Moisés les dijo a ellos, les profetizó a ellos, fue Deuteronomio 28. Y vamos a ir al versículo primero, al versículo 15. Como le estaba diciendo, esta palabra que Moisés, esto fue una profecía de Moisés. ¿Okay? Moisés le profetizó a ellos antes de ellos entrar a la tierra prometida. Ellos no habían entrado a la tierra prometida y mira lo que Moisés les va a profetizar, les va a decir. ¿Okay? No solo que no habían entrado a la tierra prometida, les profetizó unos 712 años antes de Daniel. Les profetizó Moisés lo que les iba a acontecer a ellos si desobedecían a Dios. Y sabe, esto es lo que confirma la veracidad de esta palabra. ¿Okay? La veracidad, que es palabra de Dios, es palabra divina, es palabra verdadera. Porque antes de que ellos entraran a la tierra prometida, Moisés les dijo, pero si desobedecen, acontecerá, si no oyeres a la voz de Jehová tu Dios, para procurar cumplir todos sus mandamientos y sus estatutos que yo te intimo hoy, que vendrá sobre ti todas estas maldiciones y te alcanzarán. Todas estas maldiciones. Yo solamente lo que le estoy leyendo es un fragmento nada más de estas maldiciones. Pero en sus casas, cuando ustedes tengan tiempo, lean este capítulo 28 y se van a sorprender de todas las cosas que Dios les advirtió a ellos por medio de Moisés que le iban a suceder a ellos si ellos le desobedecían y no guardaban su palabra. ¿Okay? Ahora vayan al versículo 20. Versículo 20 dice,
y Jehová enviará contra ti la maldición. ¿Okay? Jehová la va a enviar. Quebranto y asombro en todo cuanto pusieres mano e hicieres, hasta que seas destruido y perezca pronto a causa de la maldad de tus obras, por las cuales me habrás dejado. Dios le está advirtiendo anticipadamente, antes que entraran a la tierra prometida, antes que 700 años más tarde fueran llevados al cautiverio en Babilonia, lo que les iba a acontecer, lo que les iba a pasar, porque el pecado tiene consecuencias. Tiene consecuencias. ¿Okay? Dice la Biblia que todo pecado es perdonado. Dios tiene, la misericordia de Dios es tan grande que Él nos perdona nuestros pecados pasados y aún nuestros pecados presentes y futuros. Él no los perdona. Pero tenemos que recordar y tener claro en nuestras mentes y en nuestros corazones que cuando nosotros pecamos deliberadamente contra Dios, estando conscientes que lo que estamos haciendo no lo debemos hacer, que es pecado, vamos a sufrir las consecuencias del pecado. Dios nos perdona, Dios nos levanta, Dios nos restaura, pero vamos a pagar consecuencias. ¿Y sabes qué? Podemos pagar esas consecuencias por todo el resto de nuestras vidas, aunque Dios ya nos perdonó, pero las consecuencias las vamos a sufrir. Y en la Biblia tenemos muchos ejemplos, y este es uno de los más claros. ¿Okay? La desobediencia de ellos que los llevó al cautiverio a Babilonia. ¿Okay? Vamos a regresar al capítulo 9 nuevamente de Daniel. Capítulo 9. Okay. Y vamos a ir ahora al versículo 16, que esta es la verdad, la clave, o el versículo clave. Oh Señor, conforme a todos tus actos de justicia, apártese ahora tu ira y tu furor de sobre tu ciudad, Jerusalén, tu santo monte. ¿Por qué Daniel llama a la ciudad de Jerusalén y después se refiere a tu santo monte? ¿Okay? ¿Por qué lo llama a tu santo monte? Porque ahí era donde se encontraba el templo. ¿Okay? El templo de Jerusalén, ahí era que se encontraba. Ese era el lugar que actualmente se encuentra una mezquita musulmana. ¿Okay? Donde mismo estaba el templo de Dios, donde ellos iban a adorar a Dios, donde Dios le dijo, aquí es que tienen que venir, aquí es que tienen que adorarme, no es aquí, no es en los montes, no es allá, es aquí. Este es el lugar que yo designé ya, la ciudad de Jerusalén, el monte santo, para que ustedes vengan a adorarme. Después que perdieron la ciudad, perdieron todo, fueron dispersados, perdieron también el templo, y actualmente una mezquita musulmana se encuentra ahí. Y la segunda parte del versículo 16 dice, porque a causa de nuestros pecados, nuevamente Daniel se hace partícipe de la desobediencia y el pecado del pueblo, y por la maldad de nuestros padres, Jerusalén y tu pueblo son el oprobio, ¿okay? La vergüenza, la afrenta, el rechazo de todos en derredor nuestro. Ellos eran la deshonra por la desobediencia, el pecado de ellos. Ahora pues Dios, versículo 17, nuestro, oye la oración de tu siervo y sus ruegos, y haz que tu rostro resplandezca sobre tu santuario que está asolado, por amor del Señor. Inclina, oh Dios mío, tu oído. Oye, abre tus ojos y mira nuestras desolaciones y la ciudad sobre la cual es invocado, gracias a usted, la cual es invocado
tu nombre, ¿okay? Jerusalén, porque no elevamos nuestros ruegos ante ti, confiados en nuestra justicia, sino en tus muchas misericordias. Perdón. ¿Qué le está diciendo Daniel? Está diciendo Daniel a Dios. ¿Okay? No nos estamos dirigiendo a ti porque creemos que nos merecemos tu perdón, tu amor, tu misericordia, tu justicia. Nos estamos dirigiendo a ti porque sabemos que tú eres un Dios de amor, tú eres un Dios de bondad, tú eres un Dios de justicia, porque nosotros no merecemos absolutamente nada. Si nosotros merecemos algo, es la ira tuya, es el castigo, es lo que merecemos. Discúlpeme un segundo. Tengo que lubricar la garganta porque cuando comienzo a hablar corrido, pues comienza a secárseme la garganta y de ahí viene el picor y detrás del picor viene la tos. Okay, so tengo que utilizar mi antifreeze. Ok, so entonces estábamos al final del versículo 18, pero ahora vamos a ir al versículo 20. Okay, y este es el versículo de las profecías. Esto es una profecía. Okay, esta es la parte matemática que yo le estuve hablando anteriormente. Las profecías de las 70 semanas de Daniel. Y en estas 70 semanas es que está escondido, en cierta manera, que el futuro de la nación de Israel, pero también de las naciones, las naciones gentiles. ¿Okay? Aún, versículo 20, estaba hablando y orando. ¿Okay? Y tienen que acordarse, ¿okay?, que Daniel lo que está es orando, está hablando con Dios y orando, ¿okay?, y confesando mi pecado y el pecado de mi pueblo. Fíjense que él dijo, y el pecado de mi pueblo, no dijo, y el pecado de tu pueblo. ¿Por qué no dijo el pecado de tu pueblo? Él dijo el pecado de mi pueblo y no el del pueblo de Dios. Él no llamó al pueblo de Dios, a los judíos, el pueblo de Dios. Él lo llamó mi pueblo. ¿Saben por qué? Él lo llamó mi pueblo porque siempre que el pueblo de Israel estaba fuera de la voluntad de Dios, que estaba en pecado o que estaba fuera de su tierra, Dios no lo llamaba su pueblo. Él lo llamaba el pueblo de Moisés o el pueblo de Daniel. ¿Se acuerdan cuando Moisés subió al monte Sinaí a buscar las tablas de la ley? Y mientras Moisés estaba buscando las tablas de la ley, cuando él descendió del monte, él dejó a Aarón a cargo del pueblo y él subió al monte a buscar las tablas de la ley. Pero cuando descendía del monte, él oyó una bulla bien grande, ¿okay?, abajo. Algo grande estaba aconteciendo abajo y Dios le dijo, desciende porque tu pueblo se hizo pedazo allá abajo. ¿Okay? Tu pueblo está pecando. Cuando Moisés bajó del pueblo, bajó del monte, se encontró con el pueblo que tenía una orgía abajo. ¿Okay? Y Moisés, por eso fue que Dios le dijo, desciende y baja, que tu pueblo, no mi pueblo, tu pueblo se corrompió. ¿Okay? Lo mismo también con Daniel. Él nunca se refirió con Daniel como el pueblo de él, como el pueblo judío, como el pueblo de él, sino el pueblo de Daniel. ¿Okay? Y lo leo nuevamente. Aún estaba hablando y orando y confesando mi pecado y el pecado de mi pueblo Israel, y derramaba mis ruegos delante de Jehová mi Dios por el monte santo de mi Dios. Aún estaba hablando en oración cuando el varón Gabriel, ¿y quién era Gabriel? Era un ángel, ¿okay? Un ángel que estaba al servicio personal de Dios mismo, ¿okay? Gabriel es este mismo ángel también que se le apareció a Juan el Bautista para decirle
darle las nuevas de que su esposa iba a tener un hijo, ¿okay? Que fue Juan el Bautista, fue Gabriel, este mismo ángel. ¿Okay? Aún estaba hablando en oración cuando el varón Gabriel, a quien había visto en visión al principio. Ok, en los versículos, todos los versículos que hemos leído, no hemos visto que Daniel vio o tuvo una visión. Dice, cuando el versículo 21 de la parte de abajo, cuando el varón Gabriel, a quien había visto en visión al principio. ¿Qué visión? ¿Qué principio? ¿Okay? ¿De qué visión es que está hablando? Porque hasta ahora no hemos visto que Daniel ha tenido ninguna visión. Lo que estamos viendo es que Daniel está orando y hablando con Dios, confesando e intercediendo a Dios por el pueblo. ¿De qué visión y qué principio es que Daniel está hablando? La visión que está hablando es de una visión que tuvo en el capítulo anterior, el capítulo 8. Por eso dice la visión, ¿ok? La visión al principio, ¿ok? Porque él tuvo una visión en el capítulo 8 donde él vio un carnero y un macho cabrío que estaban teniendo un encuentro. Eso fue una visión, una pelea, pero no era realmente, era una visión, pero realmente no era que, realmente era una pelea de bestias, de animales. ¿Okay? Lo que esos dos animales representaban eran dos reinos, dos gobiernos, el imperio medos y persas y el imperio que se iba a levantar más adelante, griego. ¿Okay? Al principio, en el capítulo 8, pero él no entendió la visión, absolutamente nada, él no entendió. Al contrario, la visión, porque él vio cosas impactantes. En esa visión, él vio cosas impactantes que lo impactaron de tal manera. ¿Sabe qué pasó? Que Daniel se enfermó. Tuvo que llamar al rey y cogerse un par de days off, días libres, porque se enfermó. Míralo en el capítulo 8:27. Mira, se lo voy a leer. Y dice, y yo, Daniel, después que vi esta visión y todo lo que había en ella, quedé quebrantado y estuve enfermo algunos días. Y cuando convalecí, atendí los negocios del rey, pero estaba espantado a causa de la visión y no la entendía. ¿Okay? No la entendía. No entendió. Esta es la visión que él vio al principio. A esta visión es que se está refiriendo. Pero entonces esta visión del capítulo 9, estas 70 semanas de Daniel, no es una profecía independiente del capítulo 8. Esta profecía de las 70 semanas es una continuación de lo que Daniel vio en la visión del capítulo 8. Entonces ahora el ángel Gabriel le va a ayudar a interpretar, a entender. Dios envía a Gabriel ahora para que le ayude a Daniel a entender lo que él vio. Ok, vamos a continuar con el versículo, con la segunda parte del versículo. Lo voy a leer de nuevo para seguir corrido con el versículo completo. Aún estaba hablando en oración cuando el varón Gabriel, a quien había visto en la visión al principio, volando con presteza. Esa palabra presteza lo que quiere decir es rapidez, con velocidad. Él vio al ángel Gabriel. Vino a mí como a la hora del sacrificio, aproximadamente la hora del sacrificio era alrededor de entre las 5 y las 6 de la tarde. Y me hizo, el ángel Gabriel, me hizo entender y habló conmigo diciendo, Daniel, ahora he salido para darte sabiduría y entendimiento para que aquello que tú viste en la visión y lo que yo te voy a revelar ahora de estas 70 semanas, tú lo puedas entender. Porque sabemos que no entendiste nada. ¿Okay? Y el versículo 26 dice, al principio de tu ruego fue dada la orden. Y yo, Gabriel, he venido para enseñártela, porque tú eres muy amado
entiende, no escuche solamente, Daniel, entiende pues la orden y entiende también la visión. ¿Okay? Entonces entramos en las 70 semanas ahora, en la primera semana del versículo 24. Dice, 70 semanas están determinadas sobre tu pueblo y sobre tu santa ciudad, Jerusalén. ¿Okay? Que quiero que entiendan. ¿Okay? Esta es la parte matemática que yo les dije. ¿Okay? No estamos hablando de 70 semanas de días. Estamos hablando de 70 semanas de años. En otras palabras, en una semana tiene 7 días. En vez de 7 días son, ¿cuánto? 7 años. 7 años. Tengan que tener eso claro. No estamos hablando de semanas de días, sino semanas de años. ¿Okay? Esa es la profecía. ¿Okay? Si son 70 semanas y usted la multiplica de años, la multiplica por 7, ¿cuántos años le va a dar? 490 años. ¿Okay? Esas 70 semanas representan 490 años. Y en esos 490 años es que Dios encerró el futuro, lo que va a pasar con la nación de Israel, porque esa es la oración de Daniel. Daniel está orando porque ya se está acercando ya la hora de salir del cautiverio. ¿Okay? Ya está a 66, 67 años que están en Persas. Y cuando busco en los libros, son 70 los que están supuestos a estar de acuerdo a la profecía de Jeremías. Entonces Daniel está pensando qué va a pasar con nosotros, cuál es el futuro, qué va a suceder con la nación de Israel. Entonces él está orando, está pidiendo, está intercediendo a Dios, que Dios le hable, le diga qué va a suceder. Entonces que viene esta profecía. Las semanas que estamos hablando son semanas de años. El futuro de la nación de Israel está encerrado en 490 años. ¿Okay? Pero vamos a continuar. Y 70 semanas están determinadas sobre tu pueblo y sobre tu santa ciudad para terminar la prevaricación. ¿Y qué es la prevaricación? ¿Qué es la prevaricación? ¿Okay? La prevaricación es la rebeldía, el rechazo y el quebrantamiento del pacto de la nación de Israel. ¿Okay? Eso está llegando, el ángel Gabriel está llegando. Mira, Daniel, eso está llegando a su fin. ¿Okay? Para terminar la prevaricación y poner fin ¿a qué? Al pecado. ¿Okay? En otras palabras, está llegando ya la hora, ¿okay?, donde Dios va a erradicar el pecado del corazón del hombre y de sobre toda la tierra. ¿Okay? Poner fin al pecado y expiar, limpiar completamente la iniquidad para traer la justicia perdurable. ¿Y qué significa la palabra perdurable? Perdurable. Se me está trabando la lengua. Perdurable, pues se sobreentiende, ¿verdad? Que lo que está diciendo es algo que no se va a acabar, que va a durar. En otras palabras, algo que es eterno. ¿Okay? No es simplemente por un corto tiempo, no. La justicia perdurable. Y de eso es lo que el ángel está revelando a Daniel, que está cerca ya. ¿Okay? El fin del pecado, cuando Dios lo va a erradicar y va a traer la justicia perdurable al cielo. ¿Es al cielo que Él va a llevar la justicia perdurable? No, aquí en la tierra. Porque en el cielo no hay que espiar nada, no hay que limpiar nada. ¿Okay? No hay que llevar justicia porque en el cielo, en el tercer cielo donde habita Dios, ahí siempre lo que hay es santidad. ¿Okay? Eso que el ángel está revelando a Daniel es aquí en la tierra. ¿Okay? Y espiar la iniquidad para traer la justicia perdurable y sellar la visión y la profecía. Y cuando dice sellar la visión, lo que está diciendo no es para ocultar esta visión, no es para que no se entere nadie, no. Sellar aquí lo que está hablando es para confirmar
para darle cumplimiento a todas las cosas que están escritas en este libro profético, ¿okay? Para darle cumplimiento a las profecías, ¿okay? Y mira lo que dice ahora: ungir al santo de los santos. ¿Alguien puede decirme quién es el santo de los santos? Si ustedes saben. ¿Ah? El santo, pues lo dígalo con confianza, con Jesucristo. Él es el santo. Pero pregunto yo ahora, el santo de los santos necesita que lo unjan, necesita unción el santo. Entonces, ¿por qué dice aquí que entonces cuando todo esto se cumpla, estas profecías, y venga la justicia perdurable y se erradique el pecado de la tierra, que entonces se va a ungir al santo de los santos? ¿Okay? Esto es un lenguaje simbólico, humano, para que nosotros entendamos. ¿Okay? Cuando Dios no escogió, porque quien lo escogió a Saúl no fue Dios, fue el pueblo. El pueblo escogió, el pueblo le pidió a Dios a Saúl y dijo: ok, ustedes quieren a Saúl, pues yo les voy a dar a Saúl. Okay. So, cuando Dios les permitió que Saúl fuese el rey de Israel, ¿qué le dijo Dios a Samuel que hiciera? ¿Sí se acuerdan? ¿Ah? Que lo ungiera. Okay. Y el ungir era para confirmar que Saúl era el rey. Era el rey, que él iba a asumir el poder en Israel. Él iba a ser el primer rey que iba a tener Israel. Pero cuando Dios rechazó por las desobediencias y pecados de Saúl, lo rechazó y escogió y llamó a David. ¿Qué le dijo también Dios a Samuel que hiciera con David? Lo mismo, que él ungiera. ¿Okay? So, lo que está diciendo aquí el ángel Gabriel es que cuando todo esto tenga su cumplimiento, entonces Dios, ¿okay?, va a ungir a Cristo como ¿qué? Como el Rey de Reyes y Señor de Señores de todos los reinos de la tierra. Pero utiliza el lenguaje simbólico para darnos a nosotros a entender que entonces Cristo va a estar reinando aquí en la tierra. ¿Okay? Vayan un momento conmigo aquí mismo, en el capítulo 7 de Daniel. Hay 2 versículos que me encanta leerlos, porque son tan claros como el agua, y el que no lo entienda, pues, no sé cómo lo entenderá. Pero dice el versículo 7, capítulo 7, versículo 13, dice: miraba yo en la visión de la noche, Daniel, y he aquí que con las nubes del cielo venía uno como ¿quién? Como un hijo de hombre. Viene del cielo uno que tiene una apariencia humana, que vino hasta el anciano de día. ¿Okay? Aquí el anciano de día es una metáfora. Está hablando de Dios. ¿Okay? Este hijo de hombre que tiene apariencia humana, ¿okay?, vino frente al anciano de día, que como le dije, una metáfora que representa a Dios. Y le hicieron acercarse al que tiene apariencia del hombre delante del anciano de día, que es Dios. ¿Okay? Y el 14, mira lo que dice: y le fue dado dominio, gloria y reinos para que todos los ángeles del cielo, no, para que todos los pueblos, naciones y lenguas aquí en la tierra le sirvieran. Su dominio es un dominio eterno. Cuando el reino de Cristo esté establecido aquí en la tierra, no va a estar establecido por 1000 años. El milenio no va a durar 1000 años. No porque se le llama milenio, que lo que quiere decir 1000 años, quiere decir que el reino va a durar 1000 años nada más. No, este reino es eterno. La palabra aquí lo confirma. Es eterno. Después de los 1000 años, este reino de Cristo sobre la tierra, y que nosotros también vamos a estar, vamos a descender del cielo y vamos a participar de ese reino aquí. ¿Okay? Después de los 1000 años, este reino va a entrar a la eternidad. ¿Okay? Porque el reino es eterno. Lo voy a leer esa parte. O voy a leerlo completo. Y le fue dado dominio, gloria, reino para que todos los pueblos, naciones y lenguas le sirvieran. Su dominio es dominio ¿qué? Eterno, que nunca pasará. Y su reino, uno que no será ¿qué? Destruido. ¿Okay? Entonces el versículo 18 dice: después recibirán el reino los santos del Altísimo. Van a recibir el reino y poseerán el reino hasta el siglo eternalmente y para
siempre. Este reino que estamos hablando, que se va a establecer aquí en la tierra, después de la gran tribulación, es un reino eterno. Ok. El versículo 22, porque ya el tiempo corre, y me hizo entender y habló conmigo diciendo: Daniel, ahora he salido para darte. Yo lo había leído ya, perdón. Y el 24 era el que había leído también. Eso es el 25 el que vamos a leer ahora. 25. ¿Sabes pues? Y entiende. Entiende. Esta es la palabra clave, la palabra que el ángel Gabriel está haciendo énfasis. Daniel, entiende. Porque esto hay que entenderlo. Esto no es simplemente leerlo. No leemos por leer. Tenemos que entender lo que leemos. Porque cuando entendemos lo que leemos, este conocimiento no es para que nos infle la cabeza. No es para que se nos llene de conocimiento intelectual. No. Este conocimiento de lo que vamos entendiendo es para que a medida que vamos entendiendo, vamos comprendiendo, vaya transformando nuestras vidas. Ese es el propósito de entender las Escrituras. Porque la Escritura es palabra de Dios, tiene poder, es divina. Y a medida que la vamos asimilando, que la vamos entendiendo, que vamos comprendiendo el contenido de ella, esta misma palabra nos va transformando a nosotros internamente. Nuestra mente, nuestro espíritu, nuestro ser. ¿Okay? No es simplemente para llenarnos el intelecto de ella, es para que nos vaya transformando. Y de esta manera también, cuando vayamos a hablarle a otros, ayudar a otros, pues podamos ayudarlos para que entiendan también. ¿Sabe pues y entiende que desde la salida de la orden, ¿okay?, para restaurar y edificar a Jerusalén hasta el Mesías príncipe, habrá 7 semanas, ¿verdad? 7 semanas, ¿verdad? Dice, ok, hay una coma. Y después dice, y 62 semanas se volverá a edificar la plaza y el muro en tiempo angustioso. En otras palabras, desde que salió la orden, desde que Artajerjes, que era el rey persa en ese entonces, él le dio la orden a Nehemías, que era el copero del rey. Le dio la orden para que él fuera a Jerusalén y restaurara la ciudad y restaurara los muros que estaban caídos. La ciudad estaba completamente destruida. ¿Pero por qué estaba destruida? Porque 70 años antes el rey Nabucodonosor la invadió en 3 ocasiones y la destruyó. La consumió, sus muros, sus paredes, las consumió en fuego, destruyó la ciudad, el templo, todo estaba destruido. Su Artajerjes le dio la orden que es un rey persas, ¿okay?, que no era un hombre de Dios, era persa. Le dio la orden a Nehemías para que fuera y reconstruyera la ciudad y levantara nuevamente los muros. Eso le tomó a Nehemías 7 semanas. Un total de ¿cuánto? 49 años. 7 por 7, 49 años. Pero después que Nehemías terminó de restaurar los muros y la ciudad, entonces pasaron 62 semanas más de año. ¿Okay? 62 semanas más de año multiplicadas por 7 son 434 años. Si usted suma las primeras 7 semanas de la reconstrucción de Jerusalén y los muros y le añade a esos 49 años, le añade 434 más. ¿Cuántos años hay en total? 483. ¿Okay? La profecía está encerrada en ¿cuántos años? Yo les dije al principio, si se acuerdan. 490. ¿Qué quiere decir? Que falta solamente una semana. Porque entonces desde la que se construyó, se levantó el muro, 49 años, y de ahí hasta que Cristo murió en la cruz del Calvario, hay un total de 69 semanas cumplidas. ¿Me están siguiendo? ¿Okay? Estoy hablando claro. ¿Me están entendiendo? Quiero estar seguro, porque esto hay que entenderlo. ¿Okay? Ya hay cumplida de las 70 semanas de la profecía, hay 69 semanas cumplidas. Solamente falta una semana, ¿okay?, que la vamos a ver más adelante.
Ok. Y el versículo 26 dice: y después de las 62 semanas, ¿okay?, de 434 años, se quitará la vida al Mesías. ¿Okay? No quiero que se me confundan. ¿Okay? 49 y 434 es un total de 483 años. ¿Okay? Con la muerte de Cristo en la cruz del Calvario se cumplió la semana 69. ¿Estoy bien? ¿Okay? 69 cumplida cuando Cristo muere en la cruz del Calvario. Y después de las 62 semanas se le quitará la vida al Mesías, mas no por sí. Ok, ¿qué quiere decir que se le va a quitar la vida al Mesías, mas no por sí? Okay. Lo van a matar, no porque él hizo algo malo, no porque cometió un delito, okay, sino simplemente porque no querían aceptar que él era el rey que ellos estaban esperando, el Mesías. Okay. Porque el único delito que él cometió fue ese: decirles a ellos: yo soy el Mesías, el rey que ustedes están esperando. Okay. Ese fue su único delito. Y por eso dice que más no por sí le quitaron la vida. Y el pueblo de un príncipe. Y si usted se fija en esta palabra príncipe, ¿qué usted nota ahí en príncipe? Vean algo, gramaticalmente. Ve algo ahí en esa palabra, ese nombre príncipe, que está en letra minúscula. Pero si ustedes se fijan en el versículo 25, cuando habla del Mesías príncipe, está en letra ¿qué? Mayúscula. Porque siempre que nos referimos a Dios o a Cristo o al Espíritu Santo, se escribe con letra mayúscula. Pero entonces este príncipe, ¿okay?, que ha de venir, destruirá la ciudad y el santuario. Y dice: y el pueblo de un príncipe. ¿Quién es este pueblo y quién es este príncipe? Como ya sabemos, este príncipe no es Cristo, porque está escrito con letra minúscula. Pero tampoco es Satanás, tampoco es el anticristo, perdón. El anticristo es un prototipo del anticristo. Este príncipe que estamos hablando aquí es un comandante militar romano, Tito. Y el pueblo de donde va a salir, ¿okay?, ese comandante es Roma. ¿Okay? Roma. Y el pueblo de un príncipe que ha de venir destruirá la ciudad y el santuario. Y su fin será con inundación, y hasta el fin de la guerra durarán las devastaciones. Ok. El príncipe, les dije que era Tito, un comandante que estaba a cargo de las tropas militares de Roma. Su papá era el emperador Vespasiano, porque Nerón se había suicidado, se había quitado la vida, y Vespasiano fue el que entonces subió al reino y se convirtió en el emperador de Roma. Pero Tito era el comandante, él estaba a cargo de las fuerzas militares, de las tropas. Y Tito, este versículo 26, en el año 70, Tito invadió la ciudad de Jerusalén, la invadió, destruyó la ciudad, quemó la ciudad, le prendió fuego, destruyó el templo, mató un poco más de 600,000 personas, mató. A unos los masacró, a otros murieron en la guerra y a otros murieron de hambre. ¿Okay? Esto aconteció en el año 70, es bueno que entiendan eso, año 70 después de Cristo, no antes, después de Cristo. Esto fue lo que Cristo mismo les profetizó un día y que les dijo: ¿okay?, ven todo esto, de cierto os digo que no va a quedar piedra sobre piedra que no va a ser destruida. Esa destrucción fue Tito quien la causó 40 años después que Cristo retornó al cielo. Tito destruyó a Jerusalén. ¿Okay? Y los judíos fueron dispersados por el mundo entero. Esta fue la última dispersión que ha durado hasta el día de hoy. Aunque ya ellos comenzaron a regresar desde el 1948, comenzaron a regresar a su tierra Israel. Pero, ¿okay?, dice que esa invasión fue como una inundación.
¿okay? Como una inundación, como a veces cuando cae un aguacero bien fuerte. Yo estoy seguro que todos ustedes en las noticias han visto, especialmente últimamente, muchas inundaciones, ¿okay? Donde llueve bien fuerte, hay unas inundaciones y de momento viene un golpe de agua bien fuerte que arrastra con casas, carros y todo lo que se encuentra por medio, se lo lleva. Pues esa invasión que Tito ocasionó en Jerusalén fue como una invasión. Así mismo arrasó con todo. Pero ahora quiero que miren esto. Es como les dije, eso pasó en el año 70 después de Cristo, el versículo 26. Pero aquí en el versículo 27 tienen que tener cuidado. Porque no porque el versículo 27 va después del 26, quiere decir que los acontecimientos del 27 pertenecen al 26. ¿Sabes que entre el versículo 26 y el versículo 27 hay alrededor de 2000 años de separación? 2000 años. ¿Okay? No piensen que el versículo 26 y 27 son el mismo acontecimiento. ¿Okay? Porque el 26 fue en el año 70 después de Cristo que se cumplió, por el 27 este versículo no ha tenido cumplimiento todavía. Este versículo va a tener cumplimiento durante los segundos 3 años y medio de la gran tribulación. Lo voy a leer ahora. Y por otra semana, que esta es la última semana que falta, confirmará el pacto con muchos. ¿Okay? Y por otra semana confirmará el pacto con muchos. ¿Qué quiere decir que va a confirmar? Que va a ser un pacto, un convenio. ¿Pero quién lo va a hacer? El anticristo. Este versículo 27 de quien está hablando es del anticristo. Él va a hacer un pacto y dice con muchos. ¿Quiénes son muchos? Los judíos, los árabes y los musulmanes. Ese es el pacto que él va a hacer con ellos. Y él va a lograr lo que las Naciones Unidas no han podido nunca hacer, lo que ningún presidente de los Estados Unidos ha podido hacer. El anticristo lo va a hacer en la última semana. ¿Okay? Va a lograr conseguir paz entre medio de los árabes, los musulmanes y los judíos. ¿Okay? Y el pacto va a ser tan allá que le van a entregar el templo a los judíos. Y los judíos se van a sentir tan confiados, tan seguros, que hasta se van a deshacer hasta de su poderío militar. Porque se sienten confiados. De ahí es que sale el versículo cuando digan paz y seguridad. Entonces, ¿qué? Vendrá destrucción repentina. Ellos se van a sentir confiados, se van a sentir seguros. Estamos bien, estamos en paz. Ya no tenemos guerra con los árabes, no tenemos guerra más con los musulmanes, que son los enemigos aférrimos, entre otros, de los judíos. Va a haber paz. El anticristo va a lograr que haga. Y ellos se van a sentir confiados y seguros. ¿Okay? Pero mira lo que va a pasar más adelante. Y estoy ya por terminar. ¿Okay? A la mitad de la semana. ¿Cuánto es la mitad de la semana? 3 días. Si hablamos de semanas de días, son 3 días y medio. ¿Okay? Pero aquí estamos hablando de semanas de años. ¿Eso es qué? 3 años y medio. Y la tribulación dura 7 años, dividida en 3 años y medio y 3 años y medio. 3 años y medio de tribulación y 3 años y medio de la gran tribulación. ¿Okay? A la mitad de la semana hará cesar el sacrificio. Se va a meter al templo, va a parar el sacrificio, porque ellos van a tener el templo también, como lo tenían en el Antiguo Testamento, y van a hacer sacrificios y ritos, y todo lo que hacía en el Antiguo Testamento lo va a hacer. Y el anticristo se les va a meter al templo y va a ¿qué? Va a profanar el templo y va a pedir que lo adoren, que lo reconozcan como ¿quién? Como Dios. Pero los judíos no lo van a hacer. ¿Por qué? Porque después que ellos salieron de Babilonia, ellos nunca más volvieron a la idolatría. La idolatría se acabó para ellos. ¿Okay? Ellos no lo van a hacer. Y aquí es que va a empezar, ¿okay? Los segundos 3 años y medio de la gran tribulación, donde entonces un remanente que no lo va a orar, que no se va a inclinar, no lo va a reconocer como Dios, va a huir al desierto, y por 3 años y medio Dios los va a guardar, los va a proteger, los van a tener ahí, y al final de esos 3 años y medio, entonces la segunda venida de Cristo, y cuando ellos vean a Cristo en las nubes y con todo el ejército celestial con él, entonces van a reconocer y decir: era cierto, él era nuestro Mesías y nosotros lo crucificamos.
se van a arrepentir, y entonces de ahí, pues entonces Cristo va a establecer su reino sobre la tierra. Hay muchísimo más, esto es superficial lo que les toque, pero el tiempo no nos da para más, así que en el próximo estudio pues continuamos. ¿Amén? O sea, así que Dios les bendiga y nuestro pastor con nosotros. Amen. Hay que agradecerle al Señor que en los tiempos pasados hubieron hombres consagrados y dedicados al Señor. Y el Señor consideró esa consagración y dedicación y entonces le reveló lo que se necesitaba saber para que así podamos estar prevenidos de lo que ha de estar aconteciendo y que no nos sorprenda. Lo único que en la historia de Daniel no presenta a la iglesia. Si usted lee el libro de Daniel, Daniel se dirigió a los eventos y situaciones que tenían que ver con el pueblo de Israel. Y quedó en ese misterio del cumplimiento de 62 semanas, 69 semanas, y hay un paréntesis que ha cubierto más de 2026 años. Para luego, en el futuro, tener cumplimiento a la última semana. ¿Por qué Dios ha detenido el reloj con Israel? Y ha sido para darle al pueblo gentil la oportunidad de ser salvo. Y gracias damos a Dios por habernos tenido en cuenta. Amén. Que ha dejado a Israel, pero ya Israel está como la higuera, floreciendo. Y ya pronto Israel va a tomar un dominio y un poderío que Dios va a estar tratando con ellos. Pero para Dios tratar con Israel, ¿qué va a pasar? Tiene que levantar la iglesia. Una vez Dios comience nuevamente a tratar directamente con Israel, la iglesia va a ser levantada. Y vuelve Dios con Israel. Pero vamos a estar en pie y vamos a darle la bienvenida a un grupo de 15 hermanos. Hay que llamarlos hermanos porque se inician en la obra del Señor. Y desde Uruguay, María Adriana Álvarez, Betty Torres de México, Ana García de Venezuela, Yari Ramos de Puerto Rico, Tita Maya de Paraguay, Sara Justiniano de Costa Rica, Alma Vázquez de Honduras, Sara Méndez de Chile, Hugo Rivera de Bolivia, Aida Valencia de Cuba, Ruth Garrido de Brasil, y quienes regresan al hogar, a la familia, Luis Monte de Ecuador,
Blanca Martínez, El Salvador, María Hernández de Atlanta y Juan Martínez de Colombia. Además de darle la bienvenida a este grupo que ha podido llamar e indicar, estamos ciertos que muchos más escuchan y reciben, pero que no se le hace posible llamar, comunicarse, pero a ellos también le damos la bienvenida. Los recibimos en la familia del Señor y esperamos que el Señor les ministre, pero más y más cada día. Vamos a orar que los que hoy nos han informado personalmente a través del teléfono puedan asistir a un templo donde puedan recibir orientación, enseñanza y crezcan para que un día, cuando estemos en el cielo, les veamos y les saludemos y nos gocemos con ellos, porque a través del ministerio de la Iglesia Cristiana El Buen Pastor, ellos conocieron al Señor Jesucristo. También quiero que presenten a la familia del hermano Efraín Silva. Su esposa Rosa partió a la eternidad en la mañana de hoy. Y la familia Silvas, ellos asistieron a nuestro templo, crecieron sus hijos en nuestros medios, y Rosa pues estuvo muy enferma y en la mañana de hoy partió a la eternidad. Yo tuve la oportunidad de visitarle hace algún tiempo y compartir con ella unos minutos y orar, pero su condición llegó a que tuvo que partir a la eternidad. Así que recuérdenle y oren que el Señor fortalezca a su familia. Padre, te damos gracias en este momento por este privilegio tan grande de presentarte a este grupo de vidas que al escuchar la palabra y permitir al Espíritu Santo ministrar a sus vidas, han decidido lo más grande y lo mejor que han podido hacer, recibir a Cristo como su Salvador personal. En esta hora, Señor, sé que en el cielo sus nombres están siendo escritos en el libro de la vida y que el Espíritu Santo en ellos ha hecho la obra de un nuevo nacimiento. Pero, Señor, te pido que les pueda proveer, quien pueda ayudarles, quien pueda, Señor, orientarles, que ellos puedan permanecer creyendo, Señor, viviendo hasta ese día, o que ellos partan a la eternidad, o tú aparezcas en gloria para levantarnos y juntos podamos compartir esa gran celebración espiritual. Padre, fortalece a la familia Silva, a Efraín, Señor, y a sus hijos, que tu Espíritu los consuele y los ayude en este momento de dolor, cuando tu sierva ha llegado al hogar celestial. Gracias, Padre, bendice a tu iglesia. Mientras van a sus hogares, fortalécelos, guárdalos y permíteles tener una noche placentera. Tu paz sea con ellos ahora y siempre. En tu nombre, en el nombre de Jesucristo, tu Hijo, y del Espíritu Santo. Amén y amén.
Y el pueblo de Dios dice, amén.